Dios continúe bendiciendo a todos los hermanos y amigos suscritos en este canal, bendita palabra. Que Dios siga derramando su lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía, sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus casas, sobre todo lo que su mano ponga. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que es basada en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículos 46 en adelante, que dice así de la manera siguiente: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito sea la gloria de Dios. Gracia irresistible. La gracia de Dios es irresistible. Cuando un hombre contempla esta gracia tal como se ha revelado en Jesucristo, ese hombre no tiene más camino que el de seguir a Cristo, dejándose arrastrar por una fuerza que es irresistible. En una de las más humanas, tiernas y conmovedoras narraciones de cualquier literatura, la de la curación de Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, encontramos elementos para sustentar y comprobar la tesis antes expuesta. Pensemos en la historia de Bartimeo con esta pregunta en la mente: ¿qué le sucede a un hombre cuando abre sus ojos y por vez primera contempla la gracia redentora de Dios? El escenario donde ocurre el milagro no puede ser más pintoresco. Jericó es ciudad de palmas. Es la ciudad cuyas murallas fueron derribadas por las trompetas invasoras de Israel en la gesta que conquistó a Canaán. Es la ciudad donde Cristo se encontró con Zaqueo y realizó el milagro de la redención del publicano especulador. Y fue en esta ciudad, cuando Jesús salió de sus límites, que ocurrió el milagro que ocupa nuestra atención. Un hecho remarcable en los milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo es que sus milagros tienen su fundamento, y este milagro no es la excepción. Sobre dos pilares se levanta la estructura de esta hazaña realizada por Jesucristo. Veamos si este es el caso, cuáles son estos dos pilares. El primer pilar es el clamor de Bartimeo. Reconstruyamos la escena por un momento. El Señor va saliendo de la ciudad y una muchedumbre abigarrada lo rodea. Y al margen del camino, ciego y mendigo, está Bartimeo. Tan pronto como alguien le dice al ciego que el tumulto creciente es porque Jesucristo se acerca, el ciego comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es precisamente en la actitud suplicante y sabia del ciego
donde encontramos el primer pilar del milagro. Porque lo que le da signo y carácter a la vida no son los problemas que la agobian, sino en saber a quién dirigirnos con nuestras cargas de problemas buscando ayuda. En fin de cuentas, lo menos importante es tener que llevar una cruz, sino el saber si tenemos quien nos ayude a cargarla. Y en este sentido que Bartimeo se nos convierte en ejemplo, porque él, desde su abismo de sombras, supo dirigirse a Cristo suplicando su misericordia de ayuda. Clama a mí y te responderé, dice Dios en la Biblia. Y Bartimeo clamó descansando en esta promesa. Cancelada todas las otras esperanzas, de sobra sabía él que solo la misericordia de Dios podría redimirlo de su tiniebla. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Un día cualquiera, Simón el Cireneo camina plácidamente. De pronto lo detienen unos soldados romanos y le siembran en la espalda una cruz. Esta era una cruz no presupuestada. Aquel hombre no pensaba tener que caminar aquel día bajo el peso enervante de una cruz. Y así nos pasa muchas veces a todos nosotros. Muchas veces nos vienen dolores inesperados. Muchas veces se nos presentan cruces no imaginadas. Crisis no soñadas se nos echan encima. Y el problema entonces es en saber a quién clamar y a quién dirigirle el favor de su gracia. Y por eso es que Bartimeo abre la puerta del milagro con esta su sabia y creadora actitud: ir a Jesús clamando por su misericordia. Y esto es lo que muchas veces muchas personas no tienen en cuenta y no hacen. Claman a otras cosas, claman a otros dioses y no claman a aquel que puede solucionar sus problemas. El segundo pilar en este milagro es la actitud del Señor ante la súplica de Bartimeo. Dice el testimonio evangélico que cuando Jesús oyó que alguien le llamaba, se detuvo. Reparemos el gesto del Señor. Una muchedumbre compacta lo arrastra. Cientos o miles le preguntan y le gritan y le insultan. Y en medio de todo esto, él oye la súplica de Bartimeo y detiene la procesión para volcar su solicitud graciosa sobre la miseria de un hombre en particular. Y es esta la actitud de Cristo la que hace posible el milagro, porque de nada vale el clamor del hombre si no encuentra respuesta en un corazón compadecido. En este caso, Jesucristo se desatiende de la multitud impersonal que lo asedia para atender a un individuo que le llega con un dolor específico, con una súplica concreta. Es la encarnación de la idea de la parábola de la oveja perdida. Es el valor del individuo para Cristo que lo mueve a detener el cortejo para oír a Bartimeo. ¿Cuántas veces la iglesia cristiana olvida esto y, movida por el afán de éxito medido en números y estadísticas, no presta atención al problema del individuo y sigue caminando en procesiones ecuménicas y académicas sin oír a los que ciegos y mendigos están al margen del camino con un clamor de angustia en los labios? ¿Cuántas veces, envueltos en togas y collarines sus jerarcas, la iglesia olvida estas escenas bíblicas que resumen y encarnan la esencia misma del Evangelio? ¿Cuántas veces, promoviendo campañas financieras o levantando santuarios imponentes, la iglesia petrifica su proclamación y la seca, pues le elimina el óleo de la misericordia y de la simpatía personal? Es menester recordar esta estampa de Cristo. La multitud es silenciada y puesta a un lado, y en el centro mismo de su atención y dedicación está un ciego, que por ciego es un mendigo. Visto ya el fundamento sobre el cual se erige el edificio que es este milagro,
Veamos el edificio en sí. Lo primero que nos dice la Escritura, que Bartimeo oyó que Jesús venía. Bartimeo no podía ver y solo oír podía. Sin embargo, aquel oír sin ver fue suficiente para que el clamor surgiera en sus labios. Y el hecho apunta a lo que es esencial en fe cristiana, que es por el oír por donde comienza la fe. La fe es, como dijo Lutero, un fenómeno de acústica. Cristo es palabra y la palabra es para ser oída, no para ser vista. En su experiencia redentora, Saulo de Tarso es cegado y después oyó la voz. Y fue la voz la que lo devolvió a la luz y le dio la vida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12, se nos dice algo revelador. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Porque no era necesario ver figura, pero sí es imprescindible oír la voz. Y así fue que comenzó el milagro de Bartimeo, oyendo que era Jesús. Y lo que sucede a continuación es en extremo interesante, porque al clamor del ciego sigue una airada y creciente protesta de parte de algunos. Como si quisieran proteger a Cristo, le exigen al ciego que se calle. Dicho en otra forma, invocando su cristianismo, tratan de sofocar el clamor angustiado del ciego, discutiendo la pureza o la ortodoxia de la doctrina. Se olvidan del dolor del corazón humano. Separan a Cristo de la angustia del hombre con el pretexto inhumano de que el Señor tiene otras cosas más importantes que atender. Cuando se razona así y así se reacciona, la iglesia se torna espesa, densa y pesada, porque le está dando la espalda rígida a una realidad a la cual debe darle el corazón amoroso, poniéndole una mordaza al clamor del hombre por justicia, por libertad, por pan y por educación, pretextando que se turba la placidez de la fe. Se le hace un flaco servicio tanto al hombre como a la fe. Alabado el nombre del Señor. La experiencia de Bartimeo nos enseña que hay dos clases de obstáculos que se le cruzan al hombre en el camino que lo lleva a Cristo. Uno son los obstáculos subjetivos. Ellos nacen, se desarrollan, viven o mueren en el interior del hombre. Cuando se pretende entenderlo todo antes de dar el paso de la entrega, cuando se quiere permanecer atado a dogmas obsoletos y a tradiciones que solo viven en el pensamiento, cuando hay temores a la aventura que es la vida en Cristo, cuando se mantiene una fatal indecisión provocada por estas realidades subjetivas, estamos haciendo entonces frente a los peligros de un racionalismo suicida o de un dogmatismo esclavizador o de un tradicionalismo aplastante. Estos son enemigos del hombre que viven y se mueven en el reino íntimo y subjetivo. Y tenemos en segundo lugar los obstáculos objetivos. Son obstáculos encarnados en otros seres humanos, en las voces de aquellos que nos desprecian, en los gritos que nos insultan, cuando pretendemos tomar en serio a Cristo, que equivale a ser tomados por Cristo. En los internos pseudo-cristianos, que por proteger a Cristo de nuestra insistencia molestia. De esta suerte fue el problema que Bartimeo tuvo que encarar. Pero veamos ahora lo que nos interesa subrayar. Dice el evangelista que mientras otros reñían, él daba mayores voces.
Mientras muchos trataban de callarlo, él reiteraba su demanda y gritaba más duro: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto apunta a un pensamiento en extremo cautivador, porque Bartimeo no permitió que los obstáculos objetivos se hicieran subjetivos y se prendieran en él. A mayor volumen desviador, mayor volumen era su demanda. Él insistía, él reiteraba su demanda: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en este otro aspecto también se nos hace ejemplo Bartimeo, porque no debe importarnos el carácter y la abundancia de los obstáculos que nos muerdan por fuera. Lo importante y decisivo es lo que sucede si nosotros no permitimos que nos muerdan por dentro, que nos haga surco, que se nos siembre en la tierra del alma para dar un fruto de muerte. Esto es lo que decide el rumbo y el valor de la vida humana. Y el hombre sensato es el que no permite que se les desvíe del camino que lo lleva a la gracia de Dios. El que pone un dique a estos obstáculos de afuera y conserva su libertad interna y lo siente corriendo como avenida de aguas. Y luego ocurre el milagro. La suma total de tantos elementos bienaventurados produce el milagro. Pero una pregunta surge: ¿existen o no los milagros? ¿Existen los milagros? Digamos que los milagros no existen, que los milagros ocurren, que son realidades vivas, operantes y no cosas estáticas. Jesús ordena que traigan junto a él al hombre que lo llama con tanta esperanza en la voz. Nunca había oído aquel ciego palabras más gratas: ten confianza, levántate, te llama. Yo creo, hermano y amigo que me escuchas, que todas las limosnas que había recibido este hombre en su vida, sumadas y multiplicadas por 1000, no valían lo que aquella invitación valía. Ahora entraba en un reino nuevo y sublime. No es que solo que él llamara a Cristo, ahora es que Cristo lo llamara a él. Y dice el relato que aquel hombre, cuando Cristo lo llama, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquel mendigo está desechando su única protección física, la capa. ¿Por qué se la quitó? ¿Porque olía de modo ofensivo y no quería molestar el olfato de Cristo? Yo no sé, pero quiero creer que lo hizo como expresión de una hermosa realidad, que ahora él iba a refugiarse bajo otra capa y la anterior ya le era innecesaria. Y entonces ocurre el diálogo. Cristo que habla y le dice: ¿qué quieres que te haga? Como si el Señor no lo supiera, como si no hubiera leído en los ojos sin letras, sin vida del ciego la realidad de su clamor intenso, como si él no viese esos ojos blancos, sin vida, muertos. Entonces, ¿por qué pregunta? Pues porque Cristo solo obra sobre la base de una solicitud específica del hombre. Respetuosa como es la gracia de Dios, no pasa por sobre la desgracia del hombre, sino que entra por medio de esta desgracia para transformarla. Por eso Cristo quería oír la súplica específica para entrar por la puerta y no caer desde el techo. La respuesta del ciego, breve como es, tiene la longitud sin límites de la angustia del hombre. Maestro, que recobre la vista. Solo eso, abrir los ojos y ver, no adivinar más, no más imaginar, solo ver qué es exactamente que me rodea. Es una súplica muy concreta
y relacionada a la más necesidad urgente. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, un modelo de oración, pues es un clamor cargado de fe. Jesús habla de nuevo con la palabra de liberación definitiva. Ve, tu fe te ha salvado. Y viene entonces la frase dominante de este pasaje. Dice la Escritura, y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Al abrir sus ojos por vez primera, este hombre ve a Cristo, la gracia de Dios hecha carne frente a sus ojos, toda la solicitud del Padre Celestial colocada en la mirada de Cristo frente a su mirada. Qué gloria la del hombre que estrena sus ojos mirando a Cristo. Qué gozo el de las pupilas que debutan contemplando el amor de Dios en Cristo manifestado. Y como que la gracia de Dios es irresistible, aquel hombre hizo lo único que podía hacer: seguir a Cristo en el camino. El camino de Cristo se hizo su camino, y aquel hombre, arrastrado por el imán de la gracia divina, desde aquel día vivía para seguir a Cristo. La gracia de Dios es irresistible. Sentir sus efectos redentores, encontrarnos con ella o ser encontrados por ella, decide el destino del hombre, porque entonces la luz lo envuelve y una fuerza de misterio y de amor se lo lleva encadenado a una vida de libertad. Concluyo con esto. Cristo vino al mundo justamente para limpiar los ojos del hombre, ungiéndolos con el colirio de la gracia y haciendo que el hombre lo siga, vista una vez su gracia. La vida toda de Cristo fue vivida de modo tal que solo produjera seguidores y que hiciera imposible los admiradores. Lo que corresponde a la humillación es un seguidor. Y fue precisamente la vida de Cristo la que ha hecho evidente, terriblemente evidente, cuán espantosamente falso es admirar la verdad en lugar de seguirla. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios bendiga sus vidas en esta oportunidad. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, conforme a tu palabra lo dice, que todo lo que pidiera al Padre en tu nombre será hecho. Te pido por todos aquellos que van y están escuchando esta palabra. Te ruego, Dios del cielo, que tú ilumines su entendimiento y que esta palabra se haga carne en sus vidas, y que sus vidas y sus circunstancias sean transformadas para siempre. Que los que están en una situación de desesperación, como dijo el salmista, sintiendo que sus vidas están en un hoyo, tú rescata del hoyo nuestras vidas. Que aquellos que no tienen fuerzas para seguir luchando por su familia, por su vida, tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Que aquellos que se sienten cansados y abatidos pueden experimentar que tú los rejuveneces como el águila. Que aquellos que están encadenados sean libres en el nombre de Jesús. Que aquellos que se encuentran en un lecho de enfermedad, Señor, que se cumpla la palabra de Isaías 53, que por tu llaga ya hemos sido sanados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te lo pido en esta oportunidad, una vez más, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Sean bendecidos. Y si has escuchado esta palabra y ha sido de bendición para ti, de reflexión, yo te pido humildemente que lo compartas con tus grupos, con tus contactos. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te sabremos agradecer que te suscribas
y de esa manera nos estarás apoyando en nuestro trabajo, en nuestro llamado de enseñar la palabra. Dios siga derramando su gracia sobre sus vidas. Shalom, pásenla bien.